Hola, buenas tardes. Mi nombre es Uriel López Arcos y el día de hoy les voy a presentar mi examen argumentativo oral. Ok, pues mi matrícula es A0136691 y este es el examen argumentativo oral de la materia de experimentación física, grupo 8. Ok, la pregunta que me tocó fue: utiliza la regresión por mínimos cuadrados para ajustar una línea recta los datos de la tabla. Y me piden encontrar la pendiente y la intersección, calcular el error estándar de la estimación, el coeficiente de correlación, hacer una gráfica de la línea de regresión y explicar qué entiendo por cada uno de los resultados. Pues estos son nuestros datos, eran 100 datos en total y los tuve que pasar a Excel, que en un momento les voy a enseñar, pero antes es importante saber qué vamos a calcular y con cómo lo vamos a calcular. Entonces estas son las fórmulas. La primera es mínimos cuadrados y nos va a ayudar a calcular A1 y A0, que son la pendiente y la intersección de nuestra recta. También nos piden calcular el coeficiente de correlación y lo vamos a hacer con esta fórmula de acá abajo. Y el coeficiente de correlación es qué tan preciso está relacionado. Es decir, entre más cercano a 1 es mejor. Y por último nos piden calcular el error estándar de estimación, es decir, nuestros resultados qué tanto van a estar incorrectos. A eso se le llama pues el error estándar de estimación. Y la fórmula que vamos a ocupar es la que está acá arriba, que, que va a incluir los valores que calculemos de A1 y A0, es decir, primero tenemos que calcular los mínimos cuadrados. Entonces, voy a pasar al Excel de una vez para explicar más o menos qué hice. Ok, bueno, este es el Excel. Aquí tenemos nuestros datos y como en todas nuestras fórmulas o la mayoría nos piden calcular x por y, aquí está la columna de x por y. También calculamos la columna de x al cuadrado y y al cuadrado. Al final, hacemos la suma total de todas las columnas para así ayudarnos. Ok, bueno, nos piden es calcular la intersección y la pendiente con la fórmula de mínimos cuadrados que ya vimos hace rato. Y pues aquí calculamos A1 con la fórmula que nos dan, que vimos al inicio de este examen, y A0. Entonces esta va a ser la intersección y la pendiente. Esto lo podemos comprobar ya que aquí en nuestra gráfica de que nos da Excel y la ecuación que nos da Excel son valores pues muy cercanos, los que nos dan con el cálculo. A1 y A0, ¿no? A1 va a ser eh, la muestra, cuántos datos, por D102, que va a ser la sumatoria de x por y, menos B102, que va a ser la sumatoria de x por la sumatoria de y, y todo eso entre la muestra por la sumatoria de x por y menos x al cuadrado. Y eso nos da nuestro A1. No, no, no. Ajá. Y nuestro A0 pues va a ser el promedio de C menos A1 por el promedio de B, y nos va a dar nuestra intersección y nuestra pendiente, que comprobamos que estamos bien con nuestra gráfica de Excel. Esta gráfica es el punto 4 de nuestro examen. Ok, luego el coeficiente de correlación, que como ya expliqué más o menos, es qué tan preciso, qué tan relacionada puede ser nuestra regresión, nuestra recta, y entre más cercano a 1, mejor. Y bueno, esta R la calculamos con la fórmula que ya vimos hace rato y nos da de 0,88, que es un valor aceptable. Aquí está la fórmula, sería la muestra por eh, la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre la raíz de
n, que es nuestra muestra o número de datos, por e, que va a ser la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado, por la raíz de otra vez n por y al cuadrado, la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y eso elevado al cuadrado. Y eso nos da nuestro coeficiente de correlación. Por último, el error de estimación, que va a depender de nuestros valores de A1 y A0, como lo vimos ya en las fórmulas anteriores, y que como ya expliqué muchas veces es como ese error que tenemos en los cálculos y es la cantidad de error que vamos a estar a menos o más de los datos exactos. Entonces, este error de estimación va a depender de nuestros valores de A1 y A0. Y bueno, como la fórmula vimos hace rato, va a ser la raíz, ajá, de la sumatoria de x al cuadrado menos A0 por la sumatoria de x por y menos A1 por la sumatoria de x por y otra vez, eso dividido entre entre n, que va a ser nuestro número de datos, menos 2. Y entonces, como ya lo mencioné, nuestro último inciso del examen es hacer una gráfica y con esta gráfica podemos comprobar que estos resultados son muy similares a los de Excel y estamos en lo correcto. Y de esta manera podemos comprobar nuestros resultados. Aquí podemos ver todos los datos, podemos ver que es necesario aquí la regresión lineal porque están en muchos puntos y no siguen como una tendencia, por eso hacemos una regresión lineal y aquí tenemos nuestra ecuación, nuestra pendiente, nuestra intersección y nuestro coeficiente de correlación. Y eso sería todo. Muchas gracias.